a una hija de inmigrantes de poder desarrollar una carrera profesional, llegar hasta la vicepresidencia y ser candidata a vicepresidente. Pero yo les decía que tenemos un gran analista internacional que es Diego Laje. Él está ubicado en estos momentos en Potomac, en Maryland, que es allí en las inmediaciones, muy cerquita de la ciudad de Washington. Diego, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Leuco, aquí en La Nación Más? ¿Cómo andás? Alfredo, un gusto acompañarte y sí, estoy justito como si estuviera en Olivos de Capital Federal. Sí. Es esa la distancia más o menos. Así que, por supuesto, estuvimos viviendo el día de elecciones aquí con mucha expectativa. Hoy, simplemente por una cuestión procedimental, las escuelas en los condados aledaños a esta zona estuvieron cerradas, los chicos no tuvieron clases, en otros sí tuvieron, depende un poco de qué parte del país, en una elección que primero es histórica por varias cosas y segundo, por supuesto, como ya hemos dicho millones de veces en lo que va de la jornada, no tiene un ganador predefinido. Claro. ¿Por qué es histórica? Porque sería el retorno de Donald Trump de ganar y eso, por supuesto, marcaría un nuevo hito en la historia de Estados Unidos. Y Kamala Harris llegó también a la candidatura de una manera rara, Claro. poco probable, digamos. Fue por delegación casi del candidato Joe Biden. Lo concreto acá para resaltar es que Kamala Harris tiene poco más de 100 días de candidata, o sea, todavía se está presentando en sociedad. Claro. En muchos rincones del país. Por supuesto, todo el mundo sabe cuál es su nombre, pero en muchos casos no mucho más que eso. Y eso es lo que determina este ciclo eleccionario, Alfredo. Claro, estaba pensando, pese a que tiene 100 días de campaña, corregime si me equivoco, tengo entendido que los gastos, la inversión económica ha sido mayor de Kamala Harris que de Donald Trump, pese al corto tiempo de campaña, ¿o me equivoco? No, absolutamente, Alfredo. La cantidad de donaciones que recibió Kamala Harris, recordemos que el financiamiento de las campañas y el financiamiento de los partidos políticos en Estados Unidos se hace por parte de aportes privados. Muchas veces microaportes, otras veces macroaportes, como fue el caso, por ejemplo, de Elon Musk con Donald Trump. Ahora, volviendo a hablar de Kamala Harris, la candidata demócrata, lo cierto es que luego de anunciar su candidatura, los más importantes donantes de campaña del cuadro o de los cuadros demócratas no solo inclinaron la balanza por ella con su voto, con su simpatía, sino también con cheques. Y ha sido una de las campañas mejor financiadas de los últimos tiempos. Recordemos que a los pocos días de haber aceptado la candidatura ya había recaudado $1.000 millones. Claro. Y es una campaña que está llegando más o menos en este momento con una ganancia o con una diferencia de 2-1 respecto de la campaña de Donald Trump. Muy importante lo que es la financiación de Kamala Harris en este ciclo, Alfredo. Interesante, Diego. Está Ronen allí siguiendo a Kamala Harris, está Diego Laje para hacer todo tipo de análisis, pero enseguidita vamos a volver con ellos. También vamos a entrevistar dentro de un ratito a un dirigente político importante, a un diputado nacional importante que está entre los legisladores que están, han sido convocados como veedores de las elecciones. Pero tenemos aquí sentada en el estudio a la ministra de Seguridad, Patricia Burri. Patricia, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar de todos los temas, pero obviamente, ¿qué le conviene a la Argentina? ¿Cómo lo mira usted personalmente, Patricia, como ministra de Seguridad, con un fuerte intercambio con los Estados Unidos, obviamente en todos los temas vinculados a la lucha con el narcotráfico y la seguridad? ¿Cómo lo ve desde el gobierno también a esta elección? ¿Quién cree que es mejor que gane para nuestro país? Bueno, es una pregunta difícil porque en general Estados Unidos tiene una política bastante estable respecto a su política internacional y en el marco de la seguridad más estable aún. Es decir, en general las agencias de seguridad de los Estados Unidos, tanto la DEA como el FBI o las agencias de inteligencia como la CIA, tienen una continuidad muy importante y una influencia política baja respecto a la capacidad de los presidentes de intervenir. Claro. Entonces, son estructuras que funcionan más allá de si está un republicano o un demócrata, con pequeños, por supuesto que sesgos. hay una institución que tiene una mirada
más política, como es Homeland Security, que es quien de alguna manera tiene una responsabilidad importante en las fronteras y eso marca por ahí la política migratoria de cada país, de Estados Unidos en este caso. Pero las demás agencias son muy autónomas, así que, digamos, no cambia demasiado quién gana para la Argentina en el marco de la seguridad. Por supuesto que en todo lo que hace a las inversiones, en lo que hace al Fondo Monetario, bueno, nosotros ahí esperamos que cualquiera sea el ganador, miren lo que está pasando en la Argentina, atiendan los cambios estructurales que la Argentina está haciendo y tengamos un apoyo merecido por las transformaciones profundas que se están haciendo, ¿no? Bueno, por supuesto, Patricia Burri, integrante del gobierno, del gabinete, de la mesa política chica, no puede decir cuáles son sus preferencias, digamos, ha respondido correctamente, pero yo sí puedo hacer un mini análisis y ahora le cuento por qué no está Débora Plager y le voy a preguntar a Silvina Martínez su opinión. Para hacerlo muy sencillo, para que todo el mundo lo entienda, digamos, el gobierno quiere que gane Donald Trump porque la impronta de alguien como Donald Trump tiene una relación muy directa con el propio estilo que tiene Javier Milei, y hay cierta expectativa de que haya como una suerte de empatía cada vez más fuerte que le permita, en el fondo o en distintas situaciones, ayudarlo. Pero los economistas tienen sus precauciones, le estoy mostrando las dos caras de la moneda, porque todo lo que ha venido anunciando Trump hasta ahora es una política muy proteccionista desde el punto de vista económico, si llega a ganar las elecciones, y eso tal vez perjudique a algunos de los rubros económicos de la Argentina, por ejemplo, el mundo productivo, el mundo del campo, ¿no? Ahí más o menos estamos, pero hace bien el gobierno en ser prudente, en ser cuidadoso, porque gane quien gane, tiene que mantener esto que Milei ha subrayado una vez más y con mucha fuerza a la hora de sacarle tarjeta roja a la canciller Diana Mondino, que están alineados con los Estados Unidos y con Israel, caiga quien caiga y pese a quien pese. Silvina, muy buenas noches. ¿Qué tal? Dame una primera mirada de qué es lo que te interesa, si querés, desde el punto de vista de las investigaciones, de la legalidad, respecto de lo que está pasando en estos momentos que ya están cerrando. Todavía faltan estados que cierren la votación por un problema horario, pero ya se ha avanzado bastante. A mí me parece muy importante esto, de que distintos políticos argentinos, como también miembros de organizaciones acá en la Argentina, fueron como veedores a estas elecciones, un poco para garantizar la transparencia, y bueno, es un digamos, marco muy importante estas elecciones en Estados Unidos para lo que sucede en Argentina. No solamente, como bien decía la ministra, lo que tiene que ver con el tema de seguridad, del narcotráfico, sino también las inversiones. Y no, ¿por qué no?, en la lucha contra la corrupción. Digo, también Estados Unidos ha marcado un hito en cuanto a, bueno, determinados exfuncionarios que están siendo investigados por hechos de corrupción y cómo va a actuar, sin ir más lejos. Distintos legisladores, congresistas de Estados Unidos habían pedido medidas contra Cristina Kirchner por sus procesamientos. Digo, también hay que mirar esa punta en Estados Unidos y cómo va a actuar con el recupero de activos en las causas de corrupción. Le prometí que le iba a contar que Débora Plager va a conducir a partir de las 12 de la noche otro programa especial, porque toda la programación de La Nación Más está casi enteramente dedicada a este tema que está conmoviendo al mundo, que está despertando un interés muy razonable. Estamos hablando de la primera potencia económica y militar del mundo, y cualquier tipo de cambios también se pueden reflejar en los distintos países. Me están diciendo que tenemos una placa respecto a cómo están ya los estados, cómo están los distritos, pero dicen que acaba de informarse que ha ganado Donald Trump la Florida, el estado de la Florida, por más de 1 millón de votos, por más de 1 millón de votos. Tal vez suene demasiado 1 millón de votos, pero traducido en los números de los Estados Unidos es un triunfo importante, pero no es lo que sería 1 millón de votos para nosotros, por supuesto. Ahí estamos viendo los distintos estados. Trump ganando en Oklahoma, en Mississippi, en Alabama, en Florida, en Carolina del Sur, en Tennessee, en Kentucky, y en Indiana y en Virginia Occidental.
Bueno, y el resto está ahí en la duda. Pero vamos a ver nuevamente a Diego Laje, a ver cómo está viendo esto, si está ahí Diego. Estamos viendo 95-21 en cuanto a los electores. Siempre recordar, porque es distinto a la Argentina, elección indirecta, es por electores. Uno de los candidatos puede ganar en las urnas, en la cantidad de votos, pero si consigue más electores va a ser consagrado presidente o presidenta de la nación, según ocurra. ¿Cómo estás viendo esta evolución de los electores, Diego? Por ahora lo estoy viendo dentro de lo normal. Tenemos que ver, recordemos, nota al pie, Alfredo, que vos ganes un estado por el 51% o por el 100% te genera el mismo resultado en el colegio electoral al final del conteo. Claro, ganas por un voto, ganas por un voto. En la mayoría de los estados representa que te lleves todos los electores de ahí. Exactamente. Entonces, que la diferencia de votos en Florida está dentro de lo esperado. Florida no era un estado de los disputados. Y recordemos que los relevantes eran 7 estados. Sí. De estos, los que están más al oeste son Nevada y Arizona, que terminan que las mesas allá, porque están en otro uso horario, cierran a las 11 de la noche, hora de Argentina. Claro, claro. Entonces, los 7 estados en los cuales realmente se disputa la elección todavía ni siquiera terminaron de votar. De votar, claro. Y aclaremos que los sistemas de conteo dependen de cada estado. Habiendo dicho eso, en este momento no hay sorpresas, que también es un dato importante. Por ejemplo, Texas. Texas no era un estado en disputa, pero era un estado que algunos analistas decían, bueno, podría llegar a haber una sorpresa. No la hay. Ese es un dato, por ejemplo, favorable para Donald Trump. Y así lo vamos a seguir conversando durante la noche, pero por supuesto, sabés, Alfredo, que en el fondo no vamos a tener resultado hasta dentro de mucho tiempo. No, algunos estados van a reportar pasado mañana sus primeros resultados, así que por supuesto estamos lejos de tener un juicio definitivo. Sin duda, vamos a seguir conversando. Está Ronnie Schwartz también allí, en donde va a dirigir la palabra Kamala Harris. Claro, una de las cuestiones importantes va a ser con el resultado de Pensilvania. Pensilvania aporta 19 electores. Cualquiera de los que gane, aunque sea por un voto, se lleva 19 electores. Hace falta 270 electores. Ese es el número mágico que transporta al que los consigue a la presidencia de la Nación de los Estados Unidos. Por eso Pensilvania es tan importante. Vamos a ir viendo. Pero tenemos una comunicación, como les decía, con un legislador importante. Estamos hablando de Cristian Ritondo. Está allí como veedor, convocado por el propio gobierno estadounidense, por las entidades que tienen relaciones con la Argentina. Han llevado una cantidad de legisladores y ahí está Cristian. Cristian, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches, Alfredo. Bueno, contá un poquito cómo estás viendo esto, qué experiencia han hecho en el transcurso de estas últimas horas los legisladores argentinos. Es un sistema electoral totalmente diferente al que conocemos en Argentina, no solamente por el colegio electoral y esto de que perder en un lugar donde se votan 20 millones por un voto da a todos los electores al que gana, claro. Sino el sistema, ¿no? Digo, una de las cosas que más me llamó la atención es que la gente no se identifica, no necesita el ID, como le dicen acá, el documento de identidad para votar. Dice cómo se llama, está empadronado y puede dar su voto, ¿no? La pregunta rápida era, pero ¿y si alguien viene y dice que es otra persona? Bueno, es un delito y está condenado por 10 años. Pero es un sistema electoral absolutamente distinto, donde se vota de forma distinta. Eran muy tranquilas las escuelas que hoy recorrimos más de 5 escuelas, hoy en la zona de Washington Capital, en Virginia, en Maryland, donde vimos todo el proceso electoral, cómo se iba dando, con otra cosa que de gran porcentaje de gente ya votó por mail, ya adelantó su voto, y hay en escuelas donde se empiezan a votar 7 días antes de la elección, o sea que durante esta última semana pudieron ir a emitir su voto. Sí. Y ahora con toda la expectativa, ¿no? Con todas las encuestas cruzadas, donde un punto para un lado, un punto para el otro, porque sin duda es una elección muy pareja, que se puede definir con muy pocos votos, ¿no? Entendiendo que tal vez el que gane no sea el que más votos saque en todo el país.
Interesantísimo. Una pregunta, aquí por lo menos ha trascendido muchas versiones de que el sector de Donald Trump ya tiene su equipo de abogados preparado, por las dudas pierde la elección, está haciendo algunas pequeñas denuncias sobre algunas irregularidades. ¿Se habló de eso? ¿Es un comentario que con los legisladores con los que han hablado ustedes, con las autoridades, Sí. Cristian? Bueno, sí, se espera. Ayer estuvimos en Georgetown con un especialista y politólogo que estudia este tema y es algo que se espera, ¿no? La no definición en el día de hoy y que es factible que no se termine de reconocer ni de un lado ni del otro la victoria. Así que ahí escuchaba a alguien que comentaba mientras esperaba que es una elección que va a estar definida, no queremos que hoy, sino que va a estar definida dentro de 2 o 3 días, ¿no? Claro. Acordémonos aquella de Bush, donde se terminó definiendo el 9 de diciembre, ¿no? Días antes de que el colegio electoral con la Florida. Sin duda. Sé que los legisladores que han sido convocados son de distintos partidos políticos. ¿Entre ustedes manifiestan cierta simpatía? ¿Son capaces de confesar a quién les gustaría que ganen, a quién votarían, por ejemplo? Algunos sí, otros observamos. Lo importante para nosotros es que con qué se beneficia más la Argentina, ¿no? Y entendemos que por el alineamiento que hoy tiene el gobierno argentino, Trump sería más beneficioso para las relaciones argentinas, aunque los demócratas han demostrado estos 4 años, principalmente en el rol que tuvieron con el Fondo Monetario y en algunos organismos, de querer ayudar a la Argentina. Hay que entender la importancia que tiene Estados Unidos. Es la principal empresa, es el principal país con empresas y aportes en la Argentina. El segundo es España. Claro, ¿no? Digo, claro. Entonces tengamos la relación, por eso en nuestra comitiva es minoritariamente política, hay muchos empresarios vinculados a muchas empresas americanas con intereses en Argentina. Cristian Ritondo ha sido muy amable. Muchísimas gracias por atendernos ahí en la noche en Washington. Desde la puerta de la embajada. De la puerta Un de la abrazo embajada. muy grande. Bueno, muchísimas gracias. Patricia, hay un tema también vinculado a la Argentina, vinculado a lo que fue históricamente la persecución ideológica en los Estados Unidos con el famoso, tristemente célebre senador Joseph McCarthy, que, bueno, una diputada nacional muy cercana al propio Javier Milei, de hecho lo acompañó en la entrevista que hizo con su novia, con Amalia Yuyito González, manifestó, digamos, una especie de respaldo y de elogios a Joseph McCarthy. No sé cómo lo ve usted, si podemos ver el tuit, así queda claro, ¿no? Pero, ¿qué hizo McCarthy realmente? Dijo que los comunistas habían infiltrado el gobierno, la academia y el arte. ¿Mató a alguien?, pregunta Lilia Lemoyne. No mató a alguien. ¿Qué hizo además de tener razón? Si se hubiera equivocado hoy, alguien como Kamala Harris no sería candidata y no existiría la Agenda 2030. Bueno, discusión ideológica, pero ¿cuál es su opinión de esto, Patricia? Bueno, todos conocemos el macartismo como una forma de represión de las ideas, ¿no? Y es en la Argentina es utilizado como una falta de capacidad o de libertad. Claro. Esa es nuestra comprensión, o yo como politóloga lo he estudiado en este sentido. Claro. Ahora, hay un tema que sí realmente es importante desde la perspectiva de lo que ha sido Estados Unidos en su matriz política, y es que Estados Unidos nunca ha tenido partidos de izquierda, como sí los tuvo Europa, ¿no? Partido Comunista, después eso se pasó a los partidos eurocomunistas, después a la socialdemocracia como heredera más blanda del comunismo. Estados Unidos siempre ha tenido partidos capitalistas, ¿no? Tanto los demócratas, un poco más a la izquierda, los republicanos más a la derecha, hoy más separados, históricamente más al centro ambos partidos, pero hay una característica muy específica y es que nunca han tenido izquierda. Y esta es una característica que describía muy bien Ford, ¿no? El dueño, inventor de la empresa automotriz. De la empresa de los automotores, del Ford, de lo que significa aún en el mundo el Ford. Y él decía que los
americanos siempre habían sido propietarios, siempre habían tenido la capacidad de ser propietarios y que el auto era un símbolo de esa capacidad de que los obreros norteamericanos tuviesen propiedad y que eso había cambiado totalmente la cabeza, la cultura de los americanos y que, digamos, siempre se había disputado la política norteamericana en el marco de la aceptación mutua del capitalismo como el mejor sistema económico del mundo y de la democracia como el mejor sistema de convivencia política. Así que en ese sentido, digamos, yo no reivindico de ninguna manera a McCarthy, lo que sí digo es que Estados Unidos ha mantenido una matriz política bastante original, entendiendo lo que han sido lo que ha sido Europa, por ejemplo, que tuvo una fuerte impronta de izquierda, los intelectuales eran vanguardia, ¿no? Desde Sartre hasta la mayoría de los intelectuales europeos, después del nazismo, tuvieron una gran inclinación hacia la izquierda, ¿no? Y las dos formaciones continentales, tanto Estados Unidos como Europa, han tenido una matriz política muy diferente, ¿no? Claro. Bueno, enseguida seguimos conversando.